Bienvenidos amigos de Perú 21 TV, mi nombre es Oscar Quispe. Estamos conectados ya con la periodista del diario El Espectador, la periodista Natalia Herrera. Ella es una investigadora quien ha tenido a cargo reportajes importantes en su país sobre el Tren de Aragua y su relación con el tráfico de personas. Natalia, bienvenida a Perú 21. Muchas gracias por la invitación y por hacerme parte de este programa. No, es importante, Natalia, que nos cuentes detalles de tu investigación que nosotros hemos seguido acá en Perú a través del diario El Espectador. Natalia, tú llegas a establecer la ruta que hacen estas personas que pertenecen a esta organización criminal, el Tren de Aragua. En tu investigación incluso se llega a mencionar cómo llegan algunas chicas que son captadas a Lima, a la capital peruana. Entonces la primera pregunta que tengo, Natalia, es ¿cuándo aparece en Colombia el primer registro del Tren de Aragua en una economía ilegal? Oscar, bueno, pues primero contarte que este es un especial periodístico que no es solo mío, que es producto de una alianza entre El Espectador de Colombia y los medios independientes de Venezuela que conforman la Alianza Rebelde Investiga, que es Run Run, El Pitazo y tal cual. Uh -huh. Estos medios independientes están coordinados por la periodista Rona Ríquez, que también Claro. es una periodista que lleva muchos años investigando la expansión de esta banda que tiene origen en Venezuela y que hoy sin duda está en todo Latinoamérica. Lo que nosotros logramos encontrar o evidenciar en esta investigación es que esta organización criminal, conocida como el Tren de Aragua, se ha expandido en toda Latinoamérica a costa de uno de los delitos más atroces, que es la explotación sexual de mujeres y niñas, especialmente venezolanas, migrantes, a quienes, pues por las condiciones de su país, les ha tocado salir del país. Nosotros logramos encontrar audios interceptados a esta megabanda por parte de las autoridades, así como importantes testimonios de mujeres migrantes víctimas de trata que da cuenta un poco de cómo está funcionando este delito, declaraciones de funcionarios también de Colombia, Venezuela, Chile y Perú también hacen parte Uh de -huh. esta investigación. Lo que vimos es que Colombia es hoy uno de sus centros de operaciones y lo que está pasando en Perú es también un espejo de lo que está pasando en Colombia. Es decir, el Tren de Aragua ha logrado llegar a sitios muy importantes en Colombia, específicamente en Bogotá, pero también están en Medellín, en Cúcuta, están también en la zona de frontera con Ecuador y a través de esa zona de frontera trasladan a través de rutas terrestres a estas migrantes que muchas de ellas su destino final es Lima, otras continúan para Chile. Pero sin duda este es uno de los delitos más atroces que se ha logrado evidenciar que esta megabanda del crimen, conocida como el Tren de Aragua, está teniendo un interés muy grande en este delito y por supuesto a costa de engañar, de manipular, de endeudar a estas niñas y mujeres, especialmente venezolanas, pero también hay muchas mujeres colombianas de pocos recursos. Así es. Uh -huh. En la investigación que nosotros hemos podido leer y en los testimonios que se ha podido escuchar, se habla de la trata de mujeres, del tráfico de mujeres, y prácticamente hay tres momentos. Primero cuando las captan, luego cuando las engañan y luego cuando llegan al país de destino, cuando las secuestran. ¿Cómo así lograron establecer y lograron hacer contacto con estas mujeres que aparecen en los reportajes? Bueno, ellas por supuesto ya no están en situación de explotación sexual. Ellas lograron en algunos casos escapar, en otros incluso fueron rescatadas en operativos de policía.
y no solo acá en Colombia, sino en Chile y en Perú. Y logramos acceder a ellas en condiciones seguras, intentando también, por supuesto, respetando su identidad, porque el Tren de Aragua, como uno de sus modus operandi más terribles, por supuesto que también es cómo ejercen la violencia, ¿no? Cómo se ganan esas plazas. Y acá también en Colombia estamos viviendo el fenómeno de los embolsados, que entiendo también está viviendo Perú, y es como el Tren de Aragua se está disputando estas zonas en donde hay también otro tipo de delitos, como son las extorsiones, los secuestros, el contrabando, el tráfico de estupefacientes, pero también son espacios en donde siempre está la trata de personas con fines de explotación sexual. Acá en Bogotá es la zona céntrica, por ejemplo, conocida como Santa Fe, también vivimos el fenómeno de los embolsados y de personas descuartizadas, un poco en ese modus operandi de ganarse la plaza de maneras muy, muy violentas. Entonces, esto está sucediendo permanentemente y lo que es interesante de esta investigación es que generalmente las autoridades en Colombia, a pesar de que el Tren de Aragua está en sus radares a partir del 2018, ya empezaban a nombrarse en estos espacios. Lo que logra también esta investigación es aterrizar el delito de explotación sexual como uno de los delitos en donde tienen mayor interés Ujú. esta banda, porque antes generalmente solo se hablaba de extorsión, secuestro, contrabando y tráfico de estupefacientes, pero este delito quedaba invisible un poco alrededor de esa idea de pensar que las mujeres que están prostituidas son mujeres que querían estar ahí y punto. No, no se investiga de manera activa el delito de explotación sexual en la trata en nuestros países porque se tiene también en la cabeza una película muy distinta a la que ocurre en la realidad. Se tiene como la película de que son llevadas amarradas con cadenas y amarradas a la cama. No, realmente aquí hay otro tipo de coerciones psicológicas, otro tipo de condiciones estructurales como la desigualdad, la pobreza, las condiciones tan vulnerables en que están migrando estas niñas y mujeres Ujú. de su país y también las que se encuentran en el camino. Entonces, las autoridades no están investigando de manera activa el delito de explotación sexual de estas mujeres que migran. Y esto, a pesar de que puede estar, por ejemplo, en Colombia, en las zonas de alto impacto de la prostitución, la mayoría de mujeres prostituidas hoy son venezolanas. Claro. Por supuesto que eso no es fortuito, tiene que ver con las condiciones de vulnerabilidad tan altas que están viviendo ellas en su proceso migratorio, las condiciones también de pobreza, las condiciones eh, a muchos niveles, y no nos hacemos esas preguntas. Incluso acá hay relatos supremamente crudos y un poco estúpidos que dicen, ay, sí, es que las venezolanas son así, lo mismo que decían de las colombianas cuando en los momentos más duros del conflicto armado colombiano, muchas Claro. mujeres empobrecidas migraron a otros países y terminaron también prostituidas. Entonces, creo que es muy importante también en ese sentido un reportaje que pone la lupa en un delito que no se está investigando y en una población que está muy, pero muy expuesta y muy, muy vulnerable como son ellas. Ujú. Natalia, y las autoridades colombianas, tú hacías una explicación interesante de que no están viendo muy bien el delito completo de la explotación sexual, pero han llegado a identificar a los jefes de las plazas del Tren de Aragua que manejan estas zonas como la que me hablabas tú en Bogotá, la zona de Santa Fe. Sí hay identificaciones, pero en los momentos de la imputación de cargos ante la justicia, la fiscalía no les imputa el delito de trata el delito de trata no se los imputan, que es un delito grave, que terminan en procesos por secuestro o tráfico de estupefacientes, que son delitos a todas luces mucho menos graves que el tráfico de personas y más con fines de explotación sexual. Entonces, es lo que te digo, si hay una investigación activa,
De hecho, acá una de las entidades que los tienen muy, muy mapeados hace también mucho rato es la Defensoría del Pueblo, que ha hecho unas alertas tempranas en donde ha podido también identificar desde el 2020 una relación muy estrecha entre esta Ujú. banda criminal y el delito de explotación sexual. Pero en el momento en que se lleva a la justicia, no les imputan estos delitos, entre otras porque la justicia frente a los delitos de trata y explotación sexual requiere a el denunciante, que el denunciante se presente. Y por supuesto, estas mujeres en su condición de vulnerabilidad tan alta, cuando logran escapar, no solo porque es un delito cargados de estigma y de prejuicios muy grandes, ellas quieren sencillamente olvidar todas las violencias que han vivido y además no quieren poner en riesgo su vida ni la de sus familias, entonces no quieren llevar esos procesos adversariales en la justicia. Entonces, es un delito complejo de investigar, Ujú. sin duda, pero también siento que las autoridades prefieren imputar otros delitos más fáciles de probar en ese sentido que este que es tan complejo. Claro. Natalia, y un poquito yendo ya hacia la reflexión, el Tren del Agua se ha expandido a casi toda Sudamérica. ¿Cómo crees tú, según la investigación y el acercamiento que tú has tenido con este caso, cómo crees tú que se les puede detener? ¿Cómo crees tú que puede que las autoridades ya del bloque sudamericano le puedan poner un pare a esta organización criminal? Bueno, yo creo que se necesita, entre otras, ver los delitos de manera compleja nuevamente. O sea, si se sigue investigando al Tren de Aragua de manera desarticulada y no regional, creo que no va a ser tan efectivo. Sin duda, todo el fenómeno migratorio, pero también las condiciones de esta misma banda criminal han hecho que se... esperemos un momento que me llegó preciso mi hijita. Hola, mi amor. Estoy en... Perdón, retomamos. No, dale, todo bien. Mm, te decía que yo creo que yo creo que al Tren de Aragua hay que investigarse de manera articulada, no puede ser de manera individual, es decir, los países tienen que fortalecer sus mecanismos de cooperación para investigar al Tren de Aragua, porque de nada sirve que se investigue solo en Perú, se les persiga de manera y se les busque sancionar o llevar a la justicia, si Colombia está siendo el centro de operaciones desde incluso donde operan. Por ejemplo, para darles un ejemplo, el caso que nosotros le hicimos seguimiento en Lima, Perú, el jefe de esa estructura de explotación sexual en Lima operaba desde Bogotá. Tenía 200 SIM cards para celular y a través de esas diferentes SIM cards con VPNs distintas se comunicaban con Perú, con Chile, Ujú. con, sí, es decir, hay que generar, yo creo que mecanismos de cooperación y de articulación de investigaciones de toda Latinoamérica y especialmente de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Chile, que son los 5 países en donde esta banda transnacional está teniendo una fuerte influencia y un fuerte impacto, es lo que yo creo. Ujú, claro que sí. Natalia, y un poquito llevándolo te cuento un poco la experiencia de Perú en las últimas semanas respecto al Tren de Aragua. Se ha conocido que una de las principales operadoras del Tren de Aragua, una señora llamada Wanda del Valle, apodada la bebecita del crimen, ella estaba ofreciendo $40,000 por la cabeza del jefe de la policía de homicidios de Perú. Según la última información que se tiene, esta persona ha huido a Colombia. ¿Y por qué te cuento esto? Por lo que tú me comentas hace unos segundos, que prácticamente se sabe que el centro de operaciones de una de las personas que maneja toda esta red de trata de personas y prostitución en Perú sí estaría en Colombia y es la información que nosotros tenemos. Y aquí tú crees que más allá de la reflexión, de la pregunta que te he hecho de cómo detendríamos esta organización criminal, ¿tú crees que desde los gobiernos ya sí hay la intención de parar esto?
Quisiera contestarte que sí, pero a veces uno no entiende cómo una banda criminal pues, de este corte puede expandirse en los últimos 5 años como lo ha hecho. Creo que también tiene mucho que ver que la policía, no solo en Colombia, sino en otros lugares, con los agentes policiales, es decir, están involucrados en algunos casos también de corrupción con relación a esta banda. Por ejemplo, en Colombia la fiscalía logró también la captura de dos policías que eran cercanos al Tren de Aragua y recogían también parte de esas extorsiones. Entonces, quisiera pensar que sí, pero a veces la realidad está muy tosuda y muy compleja y muy difícil. Y dudo a veces también de esa voluntad política regional para finalmente darles, pues es decir, no ir detrás también de estos jefes, o cabecillas de esta banda, porque los mandos medios rápidamente se reciclan en esas mismas lógicas del crimen, pero las cabezas de esta banda especialmente son visibles, se sabe quiénes son, dónde están. Entonces, sí es muy curioso que las autoridades, no solo en Colombia, por ejemplo en Venezuela, que es también pues de su origen, ¿no? De la cárcel de Tocorón, no hagan nada para detener esta estructura que está tomando mucho vuelo en la región. Ujú. Bien, Natalia, te agradezco por tu tiempo, muchísimas gracias y desde aquí alentarte a todo el equipo El Espectador y a las personas que también han colaborado, como Rona Ricketts, ¿no? Que también la hemos entrevistado acá, a seguir investigando esto, ¿no? Porque si la policía no nos da mucha información y vemos que cada vez avanzan, se ven muertos tirados en la calle, etcétera, creo que es la prensa o el periodismo de investigación quien debe también ponerle la luz a este caso, ¿no? Sí, así es, así es. Tenemos que seguir en esta tarea, mostrándole también a veces a ellos que hay, por ejemplo, en el caso del delito de explotación sexual, sí me gustaría hacer esa reflexión y que fuera realmente esa. O sea, es un delito que no se investiga y no se investiga porque está ese convencimiento social de que las mujeres que están prostituidas están ahí porque quieren. Y yo los invito a que también con mucha empatía vean a esas mujeres también como posibles víctimas de trata y cambia completamente la película. Ujú. Claro que sí, Natalia. Muchísimas gracias por tu tiempo. Oscar, que estés muy bien. Hasta luego. Bien, fue Natalia Herrera, periodista de investigación del diario El Espectador. Por supuesto, si usted quiere ver esta entrevista, lo puede hacer en nuestra página web www.peru21.pe y en nuestra edición impresa de el domingo. Mi nombre es Oscar Quispe, nosotros nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Permiso.